Reporte minero y energético. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos. Un nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por las pantallas de Canal 24 Horas. Todas las semanas revisando lo que se está discutiendo en la industria minera y energética, por supuesto, en estos tiempos. Y justamente vamos a estar hablando de la coyuntura, el contexto, cómo también está siendo discusión y afectando, teniendo impacto en los distintos sectores productivos. El estallido social que está atravesando nuestro país ya está reportando cifras negativas para la economía nacional. Según datos aportados por el Banco Central esta semana, las exportaciones de cobre, fíjese, cayeron a su menor nivel en más de 2 años. De 3.200 millones de dólares al año 2018 a tan solo 2.500 millones en el mismo periodo de ese año. Si bajan las exportaciones de cobre, un efecto dominó se produce en todo el ecosistema minero, lo que se traduce en un complejo escenario para los proveedores de la minería. Vamos a estar hablando justamente de eso, la incertidumbre que se vive en el sector y también las discusiones que se están generando aquí en Reporte Minero y Energético. Ya a puertas de comenzar un nuevo verano, las proyecciones climáticas vaticinan malas noticias para el norte de nuestro país, con eventos desgraciadamente similares a los registrados en febrero de este año, que ponen en alerta a autoridades y las comunidades por los riesgos que estos desastres naturales acarrean. Para conversar sobre esta urgente necesidad vamos a estar justamente abordando lo que es el estudio, los factores que controlan la magnitud y frecuencia de los eventos. Hablaremos con el geólogo, el doctor Germán Aguilar de Advanced Mining Technology Center aquí en el programa. Y como siempre, todas las semanas, lo más relevante, la agenda minera y energética. Bienvenidos a Reporte Minero y Energético. Ya lo comentábamos, en medio de la crisis social que se vive en Chile, ningún sector ha quedado ajeno. Para contarnos cómo los proveedores de la minería se están organizando para hacer frente a este complejo panorama, ya nos acompaña Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin. Sergio, un placer, como siempre, bienvenido a Reporte Minero y Energético. Para mí, Nicolás, también, un agrado. A ver, voy con la primera pregunta, con la introducción. ¿Cómo están abordando este estallido social, distintas demandas que, claro, hacen y llaman a justamente cambiar varias cosas que son necesarias en nuestro país, pero que van a tener un impacto especialmente en los sectores productivos? Ya se está viendo eso. Están teniendo impacto. ¿Cómo lo estamos abordando? La verdad es que hay 3 elementos de la sustentabilidad. El económico, la rentabilidad para el inversionista, obviamente. El ambiental, en que la responsabilidad ha sido muy grande de los proveedores mineros porque son los responsables de crear las nuevas tecnologías para mejorar los impactos ambientales y cumplir con el Acuerdo de París. Y lo social. Y lo social tiene las aristas que hoy nos preocupan en el país, que son los motivos, ¿no es cierto?, de las marchas pacíficas. Yo no quiero decir que la violencia haya sido motivada por las carencias sociales. No, hay que vivirlo finalmente. Hay que absolutamente hacer una división muy clara entre lo que es la protesta pacífica, legítima, con legítimas reivindicaciones sociales en salud, en educación, en precios de remedio, en pensiones, legítimas reivindicaciones, de la violencia que a mi juicio tiene otro fundamento y otros propósitos. Por lo tanto, lo social como tercer elemento de la sustentabilidad del desarrollo económico y social es un elemento que no solo tiene expresión en cuanto a que las comunidades reciban los beneficios del desarrollo minero en la industria nuestra, tanto de mineras como proveedores mineros, sino que tiene ya una connotación mucho más amplia, que es el llamado que nos ha hecho el país en estos últimos días, en las manifestaciones pacíficas, que sí tienen fundamento legítimo en cuanto a que debe haber una mayor equidad en el país. Y que estos aspectos de la previsión, este aspecto de los salarios bajos, estos aspectos de los precios de los remedios, las pensiones de los ancianos, sean efectivamente un llamado de atención para que el país vaya construyendo una sociedad mucho más estable y un desarrollo económico también equitativo y estable. Sergio, le pregunto, los proveedores mineros también han hecho un diagnóstico, un balance interno con respecto a los salarios, las condiciones de los trabajadores, también el ecosistema que finalmente no solamente se queda en el lugar de trabajo, sino el empleador que está de alguna manera muy conectado con la vida familiar, personal de aquellas personas, que es justamente lo que se ha hablado, por ejemplo, el tema de los abusos. ¿Cómo lo han visto ustedes desde los asociados? A ver, la minería es el sector que mejor paga en el país. Por lo tanto, problemas de bajas remuneraciones en el sector prácticamente no existen.
De hecho, para muchos es el techo que debería de alguna manera ir cambiando Exacto. la situación de otros sectores. Bueno, exactamente. O más que el techo, la realidad. Claro, porque la minería en general genera una actividad económica muy importante, la más importante del país, y es lo que permite que el país haya derrotado la pobreza del 39 al 8,5% en 30 años. La gran responsable es el desarrollo minero de Chile. Y los proveedores mineros, que son los agrupados en nuestra asociación, APIMIN, Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, también trabajan íntimamente en las faenas mineras. Claro. Más de la mitad de nuestra dotación de personas, 135.000 trabajadores de los asociados a APIMIN, trabajan directamente en las faenas mineras y otros prestan servicios un poco más internos, pero también apoyando al sector. Y en general las remuneraciones son remuneraciones razonables. Hay distintos tipos de empresas. Sí. Las empresas nuestras son grandes empresas proveedoras de la minería y que no tienen problemas de remuneraciones, sin perjuicio de que siempre es mejor tener un mejor sueldo, sin ninguna duda. Pero hay empresas pequeñas y hay empresas medianas que sí se sustentan gracias a un nivel de remuneraciones probablemente inferiores y probablemente que no son lo ideal para ninguna familia. Sin embargo, estimamos que el planteamiento del gobierno de subir el sueldo mínimo a niveles de 350.000 pesos mensuales es un paliativo, sin duda, va en el camino correcto. 350.000 pesos brutos. Brutos, van en el camino correcto. No nos olvidemos que hay un paquete de medidas importantes: generación de recursos tributarios, generación de recursos por la vía de reducción de las remuneraciones a parlamentarios, a altos cargos del gobierno, en general del Estado. Sí. Además también el ministro de Hacienda ha señalado que hay aumento en las pensiones mínimas, hay aumento de remuneraciones, hay planes de subsidio de remedios. Esos son proyectos. ¿Cómo evalúan ustedes lo que ha sido la agenda social, que ha sido criticada, por ejemplo, por algunos sectores, especialmente por aquellos quienes salen a manifestar? Bueno, lo que pasa es que siempre las necesidades son mayores que los recursos. No estamos hablando solo del erario público nacional, estamos hablando en cualquier familia. Las necesidades son mayores que los recursos. Lo importante es establecer las condiciones para que esos recursos... Les presentamos External e Internal Mill Maintenance Robot, el primer sistema robotizado para el cambio de revestimientos externos e internos en molinos. El sistema desarrollado por Mills, empresa chilena líder mundial en soluciones robóticas para la minería, reduce los tiempos de ejecución y establece nuevos estándares de calidad, eficiencia y seguridad. Mills, soluciones robóticas para la minería e industria pesada. Tal como ya habíamos adelantado, las estimaciones climatológicas advierten que los mismos eventos que vimos este verano pueden intensificarse el próximo año. La clave para que estos fenómenos no sean tan destructivos es la prevención y el estudio de los mismos. Vamos a conversar sobre las investigaciones en desarrollo por parte de la academia. Para eso nos acompaña el doctor Germán Aguilar, geólogo de Advanced Mining Technology Center, AMTC. Germán, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. A ver, primero que todo, ¿cuál es la proyección que se hace con respecto a este fenómeno de los aluviones que podrían ser nuevamente cara? Aquí está el cambio climático, hay una expectativa con respecto a que son los ciclos. ¿Qué pasa ahí? Según lo que hemos estado estudiando, la ocurrencia de aluviones va a ser incrementada durante los próximos años debido al efecto de los cambios climáticos. Esto se ve más que nada asociado a varios aspectos. El primero que todo es una isoterma, una altitud de la isoterma cero mucho más alta de la que estamos acostumbrados a tener. Segundo, también en la presencia de grandes precipitaciones en periodos estivales, y esas precipitaciones en periodos estivales van a tener isotermas muy altas y con ello van a generar más cantidad de aluviones que si tenemos una isoterma baja, que va a implicar más cantidad de nieve. Es decir, mientras tenemos isotermas muy altas, vamos a aumentar el área de captura de las cuencas y con ello vamos a tener más agua aportándose al sistema y con eso vamos a generar más cantidad de aluviones. Eso en un contexto de cambio climático sí. Lo esperamos para los próximos años, pero también inmediatamente, es decir, las próximas temporadas. Ahora, es clave aquí poder
anticiparse, para eso es necesario medir, monitorear. ¿Cómo están trabajando en AMTC justamente este punto tan relevante? Sí, bueno, en AMTC nos dedicamos más que nada a hacer estudios tendientes a caracterizar cuáles son las cuencas que son más sensibles o son más susceptibles a la ocurrencia de aluviones. Es decir, con todas las características geológicas, geomorfológicas, topográficas que tienen las distintas cuencas que nosotros tenemos, nosotros estudiamos las características, vemos los condicionantes que existen, que hacen más factible un aluvión en cierta cuenca que en otra cuenca, y con eso nosotros podemos hacer mapas de peligrosidad ante aluviones. Es decir, nosotros hacemos específicamente un mapa de peligrosidad de un área específica, y eso se aplica a la minería, se aplica también a ordenamiento territorial y a otras actividades humanas. Ahora, clave de alguna manera ver lo que son estas cuencas, me imagino, para poder saber hacia dónde se puede desplazar un eventual aluvión, ¿no? Claro. Bueno, o sea, lo que yo estaba contando era para ver la sensibilidad, o sea, para ver cuáles cuencas se activan y cuáles cuencas no se activan. ¿Cuáles son de más riesgo y cuáles no? Claro. Después está todo un trabajo de modelado de los flujos. Es decir, nosotros con todas las características topográficas, cantidad de agua caída y otras características de las cuencas propiamente tal, nosotros podemos modelar cuáles son las características del flujo, su alcance, sus volúmenes y también la posición donde estos aluviones generan depositación de sedimentos y de dónde también provienen estos sedimentos. Es decir, también vemos la erosión ligada a estas lluvias torrenciales. Es decir, medimos tanto o pronosticamos tanto la erosión como la depositación al pie de la quebrada. Ahora, ¿hay un trabajo conjunto con otros organismos, Germán, en este punto, para ir adelantando, para ir previniendo? Porque ustedes dan lo que es la medición, ver cuáles son los sectores más riesgosos. ¿Qué pasa con Senajomín también, que tiene un trabajo bien relevante en este tema? Bueno, Senajomín ya lleva muchos años con un plan respecto a este tema y están bien adelantados. Lo que sí, ellos están mucho más ligados a zonas pobladas. Sus estudios tienen que ver con sectores de inundación en zonas pobladas, y nosotros vemos estudios de este tipo pero a escala de cuenca, una cuenca completa, por ejemplo la cuenca del Huasco, por ejemplo la cuenca del Copiapó, es decir, a una escala mucho mayor. Sí tenemos colaboración entre, por ejemplo, Senajomín y nosotros, también tenemos colaboración entre el MOP y también el AMTC. Colaboración también hemos establecido algo con el MIMBU también, porque lo que hacemos nosotros no solamente implica un impacto hacia la minería, sino que a otros ámbitos de la sociedad. Ese es un punto importante, ¿ah? No estamos hablando solamente de la industria minera, que claramente está muy interesada en poder, no predecir, pero sino adelantarse a este tipo de fenómenos que son totalmente naturales. ¿Para qué sumar, por ejemplo, aquí el cambio climático, que evidentemente va cambiando año a año la situación? Aquí también hay un aporte, un insumo para las comunidades aledañas, para el resto también de la sociedad que convive con estos sectores, ¿no? Con estas ciudades. Sí, de hecho, bueno, como tú dices, para las comunidades, para las poblaciones, también para la industria, por ejemplo, energética, a través de la hidroeléctrica, que también está muy en línea con las necesidades de la minería. También hacemos muchos estudios que tienen que ver con ciencia básica, en realidad, ¿ah? Porque entender cómo se producen estos aluviones y cuál es su frecuencia, magnitud, es súper importante también en términos académicos y en términos científicos. Y para eso también publicamos en otras revistas, científicas. Lo que importante sí es que nosotros estamos colaborando con comunas, con municipalidades, con servicios regionales, para también desarrollar difusión de este conocimiento. Es decir, vamos a hacer charlas a Copiapó, a Antofagasta, a distintas partes, para ir un poquito democratizando un poco el conocimiento en cuanto a los aluviones y todo lo que tiene que ver con el cambio climático, por ejemplo. En ese punto, Germán, ya con lo que ustedes han podido revisar, ¿se nota mucho el efecto del cambio climático a través de los años? Bueno, ¿Es posible llegar a esa apreciación? Mira, yo estudio más que nada la parte norte de Chile, ese es mi foco. Yo soy geomorfólogo, o sea, geólogo, pero geomorfólogo me dedico, y estudio lo que es el ambiente desértico, o sea, la evolución de los paisajes del desierto. Y en ese caso yo te puedo decir que sí, que ahí se ve una gran influencia. Por ejemplo, hemos notado que la acumulación de sedimentos, la cantidad de sedimentos disponibles que hay en las cuencas, para que estas después se puedan evacuar como aluviones, ha crecido en el tiempo. Es decir, las cuencas están mucho más cargadas de sedimento que lo que estaban en el pasado. Eso tiene que ver con que quizás no son tan frecuentes las lluvias en el tiempo, pero sí, lluvias frecuentes en el tiempo no existen, y entonces se va acumulando mucho más sedimento.
Entonces, cuando ocurre una lluvia catastrófica, hay mucho sedimento disponible para ser evacuado. Lo otro importante que se puede ver es que la vegetación va disminuyendo. Una vegetación desértica que siempre es escasa, ahora es mucho menor. Y eso implica también problemas de los suelos que son más inestables ante las lluvias. Y por eso se producen más cantidades de colapsos y derrumbes. Bien, Germán, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a ti. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver con otro tema. Jugó un rol fundamental para el desarrollo económico y social en la comuna de Ovalle, pero hoy los desafíos son otros. Atrás van quedando 170 años de historia de La Cocinera, uno de los principales complejos mineros de la región de Coquimbo, que hoy, en manos de la Empresa Nacional de Minería, cerrará sus puertas para dar paso a un legado sustentable. Con más de 170 años de historia en el corazón del Valle del Limarí, la planta Ovalle de la Empresa Nacional de Minería, o también reconocida en sus orígenes como La Cocinera, cerrará definitivamente sus puertas para dar paso a la construcción de un legado sustentable para su comunidad. Nos tenemos que hacer cargo porque corresponde que nos hagamos cargo, nos beneficiamos de un sector y posteriormente tenemos que tratar de dejar lo más parecido a como estaba antes de que nosotros hubiéramos estado operando ahí. En el momento peak del precio del cobre llegaron a digamos, recibir 300 camiones diarios. Por el polvo, que era lo que más la gente se molestaba, y lo otro que los camiones, porque echaban mucha tierra, porque antes no estaba pavimentado como ahora, que eso era lo que más les afectaba a la gente. Eso también los tiene más tranquilos, ya no se ve tanto el problema de la contaminación. Ya estamos avanzando o hemos iniciado el avance con respecto a la primera medida de cierre, que es para evitar, digamos, el hecho de que se genere un cierto grado de polución, es aplicarle la primera capa de cobertura de ripio lavado, compactada, que permite minimizar prácticamente a cero el porcentaje de polvo elevado por el viento. Además de ser pionera en el país en dar cumplimiento a la Ley 20.551 en vigor desde el año 2011, la planta Ovalle es una de las 37 faenas mineras a nivel mundial que se encuentran implementando inéditas medidas ambientales en sus planes de cierre definitivo. Empezar a desarmar, desinstalar, de retirar equipos. Una vez que se retiran los equipos, hay que verificar cuáles son las condiciones de riesgo con que quedan y así poder evitar, digamos, cualquier condición peligrosa que vamos a operar y nos vamos a preocupar de que el lugar donde operamos durante tanto tiempo, 170 años en este caso, quede lo más parecido a como era antes de, y con una estabilidad química en su calidad de las aguas y una estabilidad física en los botaderos y en los otros espacios que hayamos podido llenar, de manera de asegurar que no va a haber ningún impacto sobre ninguna persona y sobre la salud de las personas tampoco. Y quedara como un parque o como un bosque, algo así. Eso sería mi sueño, verlo lleno de árboles, que a lo mejor a futuro la misma gente del pueblo pudiera decir, vamos a ir a dar una vuelta. Es una manera del cierre, hacer a lo mejor algo productivo que los beneficie a nosotros como el pueblo. Pienso que eso es un logro para nosotros. Con un 34% de avance del plan de cierre definitivo, se estima que la finalización de este programa será en el año 2024. Nos quedan todavía 5 años, nos quedan una serie de procesos que terminar. Hemos invertido del orden de $5 millones, pero vamos bien encaminados y en unos años más eso va a quedar como un testimonio de cómo los mineros tenemos que producir. Revisamos parte de la agenda minera y energética. En el contexto de crisis climática, en la que las compañías mineras deben reflexionar sobre el correcto uso de los recursos naturales, los proveedores mineros se están anticipando a este futuro escenario y están promoviendo soluciones digitalizadas que logran mayor eficiencia y productividad de manera sustentable. La digitalización es un facilitador a cada uno de los desafíos que nos enfrentamos con nuestros clientes. Las plataformas digitales nos permiten tener la data en tiempo real para poder ser analizada en un tiempo mucho más rápido y dar respuesta a nuestros clientes ante sus necesidades de una manera más rápida. Mejoras de recuperación del 2%, disminuciones de consumo energético del 7% en muchos de los equipos, hasta mejoras en celdas de flotación a través de aplicación de nuevas tecnologías del 50% del consumo de energía.
ahorro de agua, de generación de 14.000 metros cúbicos día de agua consumida por operaciones mineras. Con el objetivo de incrementar el uso de agua de mar en sus procesos productivos, Codelco adjudicó la licitación del proyecto de desarrollo, construcción y operación de una planta desalinizadora para sus divisiones del norte. Con un presupuesto inicial de más de $1.000 millones, el consorcio liderado por Marubeni Corporation y conformado por Transelec y Technip Chile deberá iniciar la construcción de esta planta y su infraestructura complementaria en el primer trimestre de 2020 para que recién entre en operación en el año 2022. Así cerramos un nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Invitados a revisar nuestros contenidos en www.reporteminero.cl y también en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, nos vemos. Reporte Minero y Energético. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.